Nuestro programa de hoy. Ser humano y la guerra. En el corazón de Valladolid, en pleno centro histórico, se encuentra un oasis colonial que ofrece una experiencia única. Con una decoración exquisita, el Hotel Casa San Roque le ofrece una gran experiencia. Ubicado en la calle 41, número 193B, a media cuadra de la plaza principal. Su número de contacto 985-856-2642 y su página casasanroquevalladolid.com. Casa San Roque, arquitectura colonial, hospitalidad moderna. Esto es primera llamada, primera llamada, primera. Segunda llamada, segunda llamada, segunda. Ausencia, una presencia equivocada, la de tu imagen, pidiéndome amor. Tercera llamada, comenzamos. Esto es Radio Maroma y Teatro, el programa en el que los artistas hacen grandes peripecias para hacer del ser la manera de ser. Bienvenidos. Abrirte los labios, meterme en tu cuerpo o decirte adiós. Bienvenidos a Radio Maroma y Teatro. Hoy tenemos nuestro segundo programa dedicado a la guerra. Muchos de mis amigos artistas no quisieron participar en este programa, así que bueno, tendremos un pequeño fragmento del maestro Dupeirón sobre la guerra, pero ¿la guerra está intrínseca en el ser humano? Yo me pregunto, porque realmente muchas de las cosas que generan la guerra pues tienen que ver por el deseo, el interés del ser humano. Mm, los seres humanos empezaron a tener guerras en el momento en el que se establecieron como estados. En ese momento, pues ya eran dos poblaciones, dos estados y empezaron pues la guerra. De dónde a dónde es mi territorio, si voy a conquistar tu territorio, si soy más que tú o al final del camino lo que genera las guerras pues son sentimientos y estas cuestiones humanas de poder que nos traen pues ciertos problemas y que no podemos resolverlos de una manera civilizada, así que hay que recurrir a la guerra y muchos otros cosas por las cuales nosotros, bueno, el ser humano empieza a generar la guerra. Evidentemente, el lugar, el interés, el dinero, eh, la cuestión racial, la cuestión religiosa, por ejemplo, también cuestiones de protección religiosa en las cruzadas. Las cruzadas tenían una motivación religiosa, bueno, sobre todo las primeras,
que era el cuidado de estas reliquias, ¿no? Ese deseo de la cristiandad occidental por recuperar la Tierra Santa, que seguimos en grandes problemas con Tierra Santa y bueno, de hecho, esta zona siempre está en guerra porque pues tiene intereses religiosos, sí, por supuesto, pero también intereses económicos muy fuertes como el petróleo, el dominio en muchas cosas, y ahorita tenemos en la actualidad una guerra terrible que pues ahora hay muchas especulaciones por qué empezó esta guerra, por qué se hizo. Yo realmente no soy ni un experto ni un historiador, solo como lo hemos comentado muchas veces en Radio Maroma de Teatro, todo lo comentamos a nivel usuario y a nivel pues de cómo vemos nosotros la situación global o el tema del que estamos hablando. Y en este caso, pues estamos hablando de una guerra pues que nos parece a muchísima gente una guerra loca. Hay quien dice que se generó, bueno, los que especulan, dice que se generó por cubrir una historia de descubrimientos de personas de un archivo, en fin, hay quien dice que van sobre el petróleo, sobre esta cuestión de conquista, que en este siglo pues ya el mundo es diferente, pues, de la época de las cruzadas, en el siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, en donde se conquistaba a los pueblos, pues era parte de estar conquistando y agrandar los territorios y el poder de los territorios con los reinados y, bueno, lo que pasó evidentemente con América, pues que llegaron y se extendieron en América y fueron moviendo eh, todos estos espacios y todos estos lugares en el mundo. Bueno, esto está pasando ahora, en la actualidad estamos en guerra y a mí me llama mucho la atención lo que está pasando en Europa. En Europa, pues ya hay una idea de un kit de guerra. Ya muchos medios te dicen, ten tu kit de guerra, aquí así como en nuestro país tenemos el kit para el terremoto y el kit del huracán, ellos ya están planteándose tener un kit de guerra para guardar, pues no sé, lo más importante, los papeles, las actas, los pasaportes, las identificaciones y pues todo lo que les genere ser importante para en un momento de guerra moverse sin ningún problema. Pues bueno, esto está pasando en Europa y ¿por qué se está dando esta situación? ¿Por qué empezaron las primeras guerras? Todos estos intereses y estos conflictos bélicos pues generan cantidad de víctimas civiles y pues hay por supuesto, muertes, consecuencias psicológicas, hombres, mujeres, niños, niñas sometidos, muchos violados, secuestrados, forzados a la esclavitud, eh, encarcelados, humillados, dañados, porque pues en realidad el pueblo es quien sufre desgraciadamente esta situación. Pero pues muchas de las guerras se han generado también porque una de las partes, creo, considera que hay una injusticia, ¿no? Pues hay guerras de independencia, guerras de revolución, hay guerras que pues se mueven con intereses pues de salir adelante de una injusticia de mucho tiempo, ¿no? Sobre todo en las revoluciones. Y aquí, por ejemplo, en esta zona maravillosa de la península de Yucatán, una de las guerras más fuertes y de la última indiscutiblemente, fue esta guerra de castas, en donde, pues bueno, aunque se politizó y todo, fue una guerra, digamos, pues, pues una independencia, una revolución, se le llama guerra de castadas, porque los líderes mayas convocaron a sus comunidades para cambiar toda esta cuestión de que tenían pues los que manejaban en ese tiempo la península
sometido a la zona maya, ¿no? Bueno, pues hicieron, eh, los campesinos empezaron también a unirse a esta zona, hay un profundo enojo y hay lugares en donde estuvieron muy metidos en la península, en esta guerra de castas, que son Peto, Teosuco, Valladolid, que la gente de ahí estuvieron muy presentes, los campesinos, la gente del campo, para artesanos, comerciantes urbanos, en esta guerra de casta que también se politizó y también pasa esta cuestión de intereses, ¿no? Porque Inglaterra, que tenía intereses muy cerca de aquí en Belice, pues también se fijó en este movimiento y bueno, pues también hay intereses de ellos para apoyar ciertos movimientos, por supuesto, no de forma altruista, sino siempre para lograr alguna situación. Esto pasó en la Guerra de Castas y en la Guerra de Castas pues hubo personajes muy interesantes que son los que marcaron el liderazgo de esta guerra: Jacinto Pat, Cecilio Chi, Manuel Antonio Ay, Florentino Chan, ¿no? Por ejemplo, que fueron grandes luchadores por esta guerra de castas. Pues estas son guerras que se buscan y se lucha por generar un cambio completo y absoluto de una desigualdad que existe en el pueblo. Vamos a escuchar algo de nuestro primer programa de la guerra con la entrevista de Humberto de Peirón y seguimos aquí en Radio Maroma y Teatro. Pues ya estamos con el maestro Humberto Dupeirón. Bienvenido, maestro, ¿cómo estás? Hola, Toñito. Qué gusto es estar de nuevo en tu programa Radio Maroma y Teatro. Saludos a todo tu auditorio. Pues muy contento de tenerte aquí, maestro, en Radio Maroma y Teatro. Y dime, ¿cómo crees que nace la primera guerra en la historia de la humanidad? Bueno, tú diriges el programa. Gracias, maestro. Pues sí, ahora nos tocó hablar de este tema de la guerra, pues la guerra es un tema amplísimo, así que cuéntame. ¿Cómo es que nace la guerra en la historia de la humanidad? Bueno, mira, la guerra entre la humanidad existe desde siempre. Desde el mismísimo paraíso ya existía la guerra entre Lucifer y los ángeles caídos. Guerra contra Dios y su nueva creación, cuando el demonio disfrazado de serpiente hizo guerra engañando a la mujer. Guerra cuando por envidia Caín mató a Abel. Guerra el hombre contra el hombre. Siempre hay guerras, ya sea por la comida, que ahora es el dinero, la guerra por la cueva, que ahora es la tierra, o por la posesión de una mujer. Guerra uno contra otro. Uno agarraba a la mujer del otro y se la robaba, arrastrándola hasta su cueva de los pelos. Ahora se van solitas o solitos porque el amor se fue, o por lo que sea a ti se te ocurra, pero es guerra. Pues sí, ahora se van solitos, así es, mi querido maestro. Y bueno, pues la guerra definitivamente tiene que ver con el bien y el mal, ¿no? Esta cuestión de el acuerdo o el desacuerdo, en fin, la guerra siempre tiene esta carga dura de maldad, de falta de comprensión, de negación, etcétera, etcétera. Y según tu visión, ¿cuál es el sentido de la guerra, mi querido maestro? Si es que realmente lo tiene. Bueno, la respuesta ya la respondiste. La guerra no tiene sentido. La traemos en nuestras entrañas, junto con la mentira, el engaño, las enfermedades, las maldades, la guerra y la muerte. Todos pecamos, todos morimos. La heredamos por nuestros padres al quererle a la serpiente antes que a Dios. ¿Crees que hay algún motivo justo para hacer la guerra? No. Bueno, maestro, ahora fuiste muy categórico y dime,
¿El arte qué función podría tener para hacer la guerra o para evitarla? Bueno, el arte es un arma de dos filos. Cualquiera hace la guerra por el bien con arte, y también con arte se hace el mal. ¿Quieres ejemplos? Ahí te van. En la pintura hay por ahí un cuadro con un Cristo de cabeza en un frasco con orines, considerado por los conocedores como una obra de arte. Y en el cine hay muchas películas cargadas de pecados que uno sale contento viéndose en alguno de los personajes o asqueado de ver tanta maldad. En el arte está lo bueno y lo malo. En las esculturas de todo tipo, de barro, de oro, de bronce, en lo bueno y lo malo. Ahí está la estatua de Nabucodonosor. Uno es libre de escoger el camino a seguir. Pero no puedes ir por los dos caminos. Es el tiempo de las decisiones. Tú decides qué camino tomar. Ya sabemos a dónde nos llevan. Busquen la fábula de Isopo, la lengua. Pues muchas gracias, maestro, por haber estado aquí en Radio Maroma de Teatro y platicar con nosotros sobre la guerra, un tema muy complicado. Siempre es un placer estar en tu programa, Toñito, en el teatro, en el cine o en el cafecito. Gracias a todos y buenas noches. Tuvimos al maestro Humberto Dupeirón platicando sobre la guerra y el programa pasado de la guerra platicamos sobre el arte y la guerra y hablamos de óperas, no sé si usted recuerde, si no, búsquelo por favor en Spotify, no olvide de buscar nuestra página www.radiomaromateatro.com. Ahí también encontrará una lista de patrocinadores y negocios que pues están con nosotros y podrá restaurantes, hoteles y pues lugares que trabajan con nosotros que son excelentes y son empresas socialmente responsables. También podrá usted ver en la página y también buscarnos en todas las aplicaciones que estamos, como pues obviamente Spotify, estamos en Apple Podcast, en fin, busque usted en su buscador Radio Maroma y Teatro y ahí va a encontrar toda nuestra huella cultural de este programa. Pues estamos justamente recordando el programa anterior en donde hablamos de la guerra, hablamos de Aida, ¿no? Esta guerra de los egipcios, hablamos de la Biblia y por eso ahora no nos estamos yendo a esta cuestión histórica necesariamente de la Biblia, pero a mí me interesa mucho un punto. En el arte nosotros podemos criticar, hay obras de arte maravillosas mexicanas, por ejemplo, que hablan de la independencia, de la revolución, en donde pintores como Cuevas hicieron obras impresionantes ahí en la Secretaría de Educación Pública, en la calle de, me parece que es Brasil, en el centro, enfrente a Santo Domingo, en donde, qué curioso, que somos un país maravilloso, México, porque justamente enfrente de la Secretaría de Educación Pública está esta plaza de Santo Domingo, en donde usted puede ir a mandar a hacer su título, no se lo recomendamos, pero o ahí se hacían los títulos es muy curioso cómo podemos convivir con estas cosas tan increíbles. Bueno, ahí en la Secretaría, vaya a la Secretaría de Educación Pública, pida ver toda esta obra maravillosa de el maestro Diego Rivera, que tiene una obra impresionante y bueno, pues también reflejaron la guerra en la pintura. Y hay una de las artes, el séptimo arte, que ha manifestado mucho esta cuestión de guerra. Cuando tocamos el punto de la guerra a nivel histórico está bien, pero cuando pareciera que la guerra es un punto que se normaliza y Hollywood ha hecho esto terriblemente y a mí me parece que, bueno, en la era de la Guerra Fría era impresionante ver cómo
los rusos eran los malos, ¿no? Y bueno, ahora pues manipulan este cine porque ahora los malos y los narcos y todos son los latinos, los mexicanos, eh, todos los que no les parecen y cómo van eh, trabajando la mente de la gente. Bueno, pues hay temas, hay películas de guerra sobre la Primera Guerra Mundial, sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que son, pues que sí son históricas y hechas. Habría que ver las propuestas tanto de países como de Europa, por supuesto, y las propuestas norteamericanas, a ver cuáles son sus visiones para, pues, entender toda esta visión, ¿no? Hay títulos muy fuertes, hay películas sobre la guerra de Irak, de Afganistán, seguramente se harán guerras. Hay una película muy buena en donde se inventa la guerra también. Bueno, me parece que en donde se critica también el sistema porque también pasan esos tipos de guerras, ¿no? O de películas, perdón, en donde pues vemos cómo se critica al sistema. Y bueno, pues dentro de las películas, obviamente de la Segunda Guerra Mundial, podemos encontrar cantidad en pues las aplicaciones en donde vemos películas, ¿no? Y pues evidentemente ahí está esta muestra de grandes películas como Salvar al Soldado Ryan, que es una película muy interesante sobre guerra. eh, Apocalipse es una película de Coppola también que está interesante. Masacre, por ejemplo, Senderos de Gloria, no sé, En Tierra Hostil, y bueno, hay cantidad de películas, Lazos de Guerra, en donde ven también toda esta cuestión de el problema pues que genera la posguerra, ¿no? Porque pues nosotros hablamos de la guerra, pero al final de la guerra todo lo que pasa pues con las personas que van a la guerra, todas las secuelas que están dejando estas guerras, porque al final se busca un, un interés de Estado, pero el que paga el pato siempre es o somos las personas de a pie, los que vivimos estos conflictos de guerra. Y realmente la guerra yo creo que no debería de existir, no debería de pasar esta cuestión de poder. Los países deberíamos de respetar pues la soberanía de todos los demás países y las decisiones, aunque no nos gusten, somos seres que si algo no nos gusta inmediatamente lo queremos cambiar, no aceptamos como somos, y pues ese es uno de los grandes problemas de guerra. Y bueno, pues el cine, especialmente en Estados Unidos, ha sido un cine que pues ha manifestado muchas cosas de guerra. Hay algunas películas que son rescatables, que son históricas, pero muchas de las películas son provocadoras. Bueno, también en esto que no tiene que ver con el arte, los juegos que de pues estos juegos cibernéticos que se juegan en el celular, en la computadora, pues muchos son juegos de guerra y se juega a disparar, a matar, a generar como si fuera esto una acción normal y natural del ser humano. No, la guerra no es una opción normal y natural del ser humano. Debemos de buscar otras acciones. Había un gran hombre, en paz descanse, Mahatma Gandhi, que decía: no hay caminos para la paz es el camino. Y esto es lo que debemos de buscar, la paz, no la guerra, porque debemos de cambiar todas estas cuestiones que tenemos con la guerra. Hay cantidad de cosas que se pierden, cantidad de momentos que perdemos por las guerras, y debemos de tener mucha calma, mucha paz, es importante. Bueno, pues esto es un programa más sobre la guerra desde el punto de vista usuario, dándonos mucha pena por lo que está pasando hoy, el día de hoy en el Medio Oriente, todas estas guerras que son realmente injustificadas, son las luchas de poder, son luchas por
económicas que no deberían de pasar y deberíamos de tener un mundo en paz, un mundo colaborador que cambia esta guerra. No tomamos un partido, creemos que la guerra debe de ser inexistente, y todas estas injusticias que se están haciendo en Medio Oriente son terribles. Es no a la guerra, tengamos al mundo en paz. Yo creo que hay que construir y no destruir. Bueno, vamos a dejar este programa, este final del programa, con una canción de alguien que decidió ahora en estos momentos, hace poco, el gran Silvio Rodríguez, pues bueno, hizo un comentario muy fuerte cuando mencionó que si invadían Cuba, él tomaría su rifle. Bueno, Silvio Rodríguez, personas que han estado en un proceso de guerra, Cuba, que ha tenido el pie encima del cuello durante muchos años. Y pues aquí dejamos a Silvio Rodríguez con una de sus canciones sobre estos momentos de guerra. Yo les deseo que haya paz en su vida, que la única guerra sea una guerra interna para llegar a la paz y al amor, y que caminen bien por su vida. Ha sido un placer, yo soy Toño Reyes, este ha sido un programa más para todos ustedes. Nos escuchamos la próxima emisión. ¡Agur! Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. Como doy